Bien amigos, y nosotros continuamos en Hablemos de Salud y hoy estaremos hablando de los primeros auxilios psicológicos. ¿Sabe usted cómo reaccionar ante una crisis? Así que de este tema estaremos conversando con la licenciada Esli Guisada. ¿Cómo está, licenciada? Muchas gracias por la invitación, nuevamente de estar acá, muy agradecida. Antes de dialogar con ella, nosotros vamos a presentar una encuesta. Adelante. Sí, pero no sirvió de nada. Yo lo aconsejé, le dije, pero igual se suicidó. Bueno, fue un temblor específicamente en Pucallpa y querían salir estábamos en un casino y querían salir y bueno, digo, hay que buscar un sitio seguro, digo, ¿no? Hay zonas indicadas y sobre ese sitio nos estábamos poniendo buen recaudo. A mi esposo, porque siempre se deprime, como tenemos nuestro negocio y él a veces tenemos que pagar letras fuertes y yo le digo, pero hay que tener paciencia, que vamos a poder sacar la tienda adelante. Muy bien, ahora sí vamos a conversar con la licenciada Esli Guisada. Licenciada, Buenas tardes. ¿qué son los primeros auxilios psicológicos y desde cuándo se usa este método? Entendemos por los auxilios psicológicos a la intervención que nosotros vamos a brindar a aquellas personas que están pasando por una situación de crisis. Es una intervención breve, es inmediata obviamente, puesto que la persona en el momento se desequilibra a nivel emocional. Esta intervención se origina en realidad en el año 1942 aproximadamente, que en Boston surge un incendio en un centro nocturno y a raíz de esto el doctor Friedman es el que pretende hacer un seguimiento a las personas que han sido víctimas del incendio y verificar cuál ha sido su avance. Entre este estudio, él se da cuenta que hay algunas personas que sí lograron superar la situación de crisis y el trauma, pero hubo otro pequeño grupo que no le fue muy factible. Entonces él empezó a habilitar algunas técnicas, algunas herramientas de cómo se puede ayudar a este tipo de personas a superar esas situaciones de crisis. Ok, ahora, ¿cuáles son las características de las situaciones en crisis en las cuales nosotros debemos actuar inmediatamente? ¿Cómo debe ser nuestra reacción? Claro, hay situaciones en las que de repente la persona vive un entorno o un medio en el cual ha sido muy adverso a su situación normal. Se producen ciertos cambios al entorno en el que vive y estos cambios son lo que justamente hacen que la persona se sienta en una situación o muy vulnerable. De pronto también puede sentir de que como toda la situación es adversa, no va a poder salir de esa situación, ve como si estuviese en un túnel de pronto y ve al fondo todo oscuro, ¿no? Entonces estas personas suelen cargarse mucho a nivel emocional, tienen un desequilibrio también a nivel cognitivo, es decir, las ideas que van a surgir del entorno en el que está viviendo, que es adverso, pueden asumirlo como una posición en la que ellos están muy vulnerables y por lo tanto que no hay una escapatoria, no hay una solución o una salida. O sea, digamos que la manera de reacción de una persona va a depender bastante del entorno en el cual ha crecido, se ha desarrollado. Definitivamente. Si en la crianza que yo he tenido siempre me han enseñado a tener miedo de los cambios, a tener miedo de las cosas que son nuevas o son diferentes, si de pronto yo he crecido en un lugar en el que ha habido muchos huaicos o muchos terremotos y mis padres no me han enseñado a reaccionar, claro, de manera correcta, entonces yo voy a estar siempre predispuesto a modificar la traducción que yo tengo de las situaciones y convertirlas a lo que mi recuerdo, mi cerebro va dando solución, entre comillas, ¿no? Ahora, digamos, los objetivos de primeros auxilios psicológicos son variables, son puntuales. Son específicos en realidad. Lo que se pretende en el cliente o la persona que surge con el inconveniente, con la crisis, es primero restablecerlo a nivel emocional, ¿no? Se pretende justamente de minimizar los indicadores de ansiedad, de miedo o un trauma que se puede estar revelando. Luego de ello, una vez que ya se ha equilibrado a la persona, se le trata de hacer una explicación, una información del qué es lo que ha sucedido. La mayoría de las personas, justamente por causa de desconocimiento, pretenden actuar de manera incorrecta por el mismo hecho de que no saben cómo actuar ante esa situación. ¿Un ejemplo? hay un terremoto nuevamente de pronto, o en uno de los casos muy comunes que también surge, alguien fallece, un familiar cercano. Entonces las personas no saben cómo lidiar con el duelo, con esa tristeza, y
tienden a deprimirse, a aislarse. La mejor manera de ayudar a estas personas es explicarles, ¿no?, a qué se debió justamente el fallecimiento del ser querido y ver una solución. Esa ya sería la tercera etapa, hacer una encaminación en identificarnos con la persona sin necesidad de contarle mi propia situación, simplemente analizar su propia situación, ver el entorno, cómo surgieron las cosas y en base a eso ayudarle a ir encontrando puntos de apoyo, personas, situaciones de repente, instituciones que lo pueden ayudar, en otras palabras obviamente los profesionales, y con eso la persona pueda ir reestableciendo nuevamente la emotividad y el equilibrio emocional. Ahora, licenciada, ¿cuáles son los componentes estratégicos de los primeros auxilios psicológicos? Generalmente las personas que somos entrenadas, que pueden ser no necesariamente psicólogos, puede ser toda persona en general, el primer paso es mantener un contacto con la persona que está en crisis, ¿no? Establecer allí un vínculo que decimos nosotros de armoniosidad, en el que la persona que tiene crisis sienta que es comprendida, que es apoyada por la persona que pretende dar ese aliento. Lo segundo, como dije ya, analizar el entorno, pero en un detalle un poco más factible. Ayudar a la persona a entender qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo. La mayoría de las personas no se percatan del desequilibrio emocional que pueden estar sintiendo. Entonces, ayudarles con las preguntas como, por ejemplo, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo piensas? ¿Por qué piensas así? Nos puede dar luces tanto a nosotros que estamos apoyando como a la persona que está viviendo la situación a entender y estructurar un poco mejor toda la vivencia. Luego de ello ya hablamos de hacer un análisis en el entorno, pero ya de factores que estarían determinando esos cambios. Decíamos hace un momento, si es por ejemplo un caso de fallecimiento o de una situación trágica, un accidente, es necesario también ir entendiendo qué es lo que sucedió antes del accidente o antes del fallecimiento para que haya una mejor aceptación de la persona ante este cambio. ¿Cuáles serían las técnicas y herramientas, ¿no?, para brindar los primeros auxilios psicológicos? Pero para ayudarle a salir también podrían ser las preguntas de ¿a dónde quieres ir? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué necesitarías ahora para que te puedas sentir mejor? Son herramientas bastante factibles que la mayoría pasamos por alto. A veces pensamos que debe ser todo una consulta terapéutica para la persona y no es tanto así. Es simplemente identificar lo que sucede en el nivel interno, tanto emocional como cognitivo, para que con ello también podamos ayudar a la persona a ir proyectando cuál es la mejor salida, la mejor solución que se puede tener. Otra manera que en realidad la mayoría suele cometer en un error, como mencioné hace un momento, es contar una situación propia. Eso lo que hace es cargar más a la persona. Es como decirle, uy, a mí también se me murió mi papá, y en lugar de tratar de sacarla del estado emocional es hundirla más. Es simplemente mejor hablar en su propia situación. Es bueno hacer un seguimiento y un acompañamiento en lo largo del tiempo. Definitivamente no va a ser en cuestión de días que la persona se va a recuperar, va a pasar un buen tiempo. Si entre eso la persona que está apoyando se debe ausentar, debe dejar a alguien a cargo. La idea no es de que la persona genere una dependencia a quien está apoyando, simplemente que se sienta acompañado en el transcurso. Mientras vemos una mejora, las visitas o el acompañamiento es intermitente o cada vez es menos frecuente, hasta que la persona por cuenta propia pueda salir de la situación. Listo, perfecto, licenciada, gracias. A ustedes. Muy bien, conversamos en este día con la licenciada Esli Guisada. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con nuestra secuencia de nutrición. Ya volvemos.